Brito, qué gusto nuevamente estar en estas charlas respecto al tema de la tostación. Como tú recordarás, en la sesión pasada, nosotros vimos que si bien en términos generales uno sabe el mecanismo de la tostación, hay cosas que son muy importantes y que tienen que ser probadas con cada muestra. A saberse, el primer punto es la mineralogía. No es lo mismo trabajar con arsenopirita que con una mezcla pirita-arsenopirita o con materiales que tengan arseniatos, por ejemplo, que reatrapan el oro. Segundo, la temperatura. En función de la temperatura, los cambios y las reacciones son totalmente diferentes. Y en tercer lugar, la atmósfera. Como podemos recordar, la atmósfera de nitrógeno puede considerarse inerte. La eliminación del arsénico se efectúa por descomposición térmica de la arsenopirita, pero depende de la temperatura, normalmente 600 grados centígrados. La atmósfera de CO2 es igualmente inerte, pero induce reacciones de oxidación a la mena, como la presencia de magnetita en el material calcinado. La atmósfera de aire elimina el arsénico formando en la calcina hematita y volatilizando el arsénico en forma de AS2O3, que es el óxido de arsénico volátil. Pero hay que recordar que también puede formarse el AS2O5, que es sólido, y este induce a la formación del arseniato de hierro. Este también es sólido y los dos reatrapan el oro. Entonces ahí no tendría ningún sentido, es por eso que hay que buscar la eliminación del arsénico en una atmósfera en donde no haya la posibilidad de que se formen estos óxidos. La atmósfera de CO2 aparece como una situación muy especial y diferente. Es la mejor para eliminar el arsénico en función de la temperatura. Se forman en la calcina pirita, magnetita y pirrotina. Y es interesante porque aquí se sugiere una reacción de sustitución del azufre y el arsénico. Es decir, el azufre que aporta el SO2 viene y se mete en vez del arsénico. Y por eso se reforma la pirita. Es algo muy interesante. Entonces, las reacciones de sustitución del arsénico por azufre se han notado en la arsenopirita. Y también le da un carácter ligeramente oxidante. La atmósfera de CO atrapa el arsénico en la calcina por la formación de arseñuros de hierro que dificultan la eliminación del arsénico. Ese es un aspecto interesante. Entonces, no se debe trabajar en atmósferas fuertemente reductoras, sino ligeramente reductoras. La principal diferencia entre la muestra M1, M2 y M3 es la proporción variable de pirita que se encuentra en su composición, lo cual sería la causa del comportamiento diferente en la tostación. Esta hipótesis pudo ser probada mediante ensayos realizados con las mezclas de la muestra M1 y M2, es decir, añadiéndole pirita, observándose que la presencia de pirita como mineral donador de azufre, sea como azufre o como SO2 en la atmósfera de tostación, en la arsenopirita es muy ventajosa, ya que los rendimientos de eliminación de arsénico son netamente mayores. Y como se dijo, esto es una consecuencia directa, ¿no?, de la forma como trabaja este material. Los rendimientos de eliminación del azufre experimentales tienen un comportamiento diferente al que se ha obtenido en muestras tostadas separadamente. Consecuentemente, una interacción pirita-arsenopirita es ciertamente considerada y se da en los materiales. Entonces, en los materiales arseniacales es importante tener cantidades importantes de pirita que van a facilitar la eliminación del arsénico, que es el portador del oro. Dados los buenos resultados obtenidos en la eliminación del arsénico en la atmósfera de CO2 y la tostación de las mezclas de arsenopirita y pirita sintéticas naturales en atmósferas de nitrógeno, CO e hidrógeno, es evidente que el azufre juega un rol muy importante y ventajoso en la volatilización del arsénico durante la tostación del arsenopirita, formación de sulfuros de arsénicos más volátiles y reacciones de sustitución de arsénico por azufre que facilitarían su eliminación. Esa es una situación muy importante. Durante la tostación, la muestra de pirita masiva, se ha constatado a 500 grados de eliminación del azufre comparable al obtenido
sobre en atmósfera de hidrógeno a 800, lo cual sugiere la existencia de la interacción pirita-CO, que permite la volatilización del azufre a más baja temperatura. Ensayos realizados con mezclas nitrógeno-CO, CO2 y nitrógeno SO2 evidencian que los rendimientos de eliminación del arsénico y el azufre son sensibles a la composición de la atmósfera gaseosa empleado en la tostación del arsénico. Bien, con estos resultados preliminares que hicimos nosotros en un horno de lecho fijo con aproximadamente 5 gramos de muestra, pasamos a hacer los ensayos con las muestras gravimétricas obtenidas de la Bella Rica. Pues para eso utilizamos un horno Nichols. Como habíamos dicho, lambda es la relación entre el área alimentado y el área estequiométrico, y esto permite el control de la atmósfera en el horno que estamos empleando. Esta es una fotografía del horno en operación en atmósfera de 1.5, o sea, una atmósfera fuertemente oxidante. Y luego, lambda comprendida entre 0,4 y 1, nosotros tenemos una atmósfera que tiene flama, porque evidentemente falta oxígeno, y entonces la flama se hace de color amarillo. Menor que 0,4 prácticamente no se emplea, por lo que ahí se produce ya un proceso de pirólisis más que otra cosa, y entonces hay un problema. Entonces, en el caso de las atmósferas que sean menor que 1, es decir, la atmósfera reductora, es importantísimo tener una cámara de postcombustión. Entonces, en la cámara de postcombustión, los gases que van a estar formados por metano, carbono, CO, hidrógeno, se transforman en CO2, agua y nitrógeno. Con esto, los gases se calientan un poco más y permite que la energía calórica adicional pueda ser aprovechada mediante calderas o economizadores que tienen que ser usados en este caso. Entonces, aquí tenemos nosotros la composición de los gases en función del factor lambda, que es el que permite controlar la atmósfera en el horno Nichols que estamos utilizando. Entonces, lambda 1 vamos a tener el CO2 alrededor del 11% y el agua alrededor del 15%. Cuando subimos lambda, se incrementa la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Cuando bajamos lambda, se reduce la cantidad de CO y agua y se incrementa la cantidad de CO e hidrógeno. Entonces, es recomendable trabajar lambda 0,9, por ejemplo, es una buena alternativa. Bien, entonces el material fue molido y aquí se hizo pruebas de cianuración convencional para tenerlo de referencia y ver qué pasa el material sin tostar y el material tostado. Y luego se hizo pruebas a nivel piloto con reactores de 500 litros. Entonces aquí se puede procesar alrededor de 300 kilos de material. Y esta es una ventaja. Los análisis de oro, arsénico, se hizo por absorción atómica, igual que hierro. Y el azufre se hizo por precipitación con cloruro de bario. El contenido de oro se determinó también en los relaves por ensayo al fuego. Y se usó también microscopía electrónica de barrido para todo lo que es la caracterización mineralógica posterior, y también se hizo microscopía óptica. Los resultados que obtuvimos están resumidos directamente en esta tablita. Y entonces es de mucho interés el darnos cuenta, ¿no? Muestra sin tostar, el consumo de cianuro en un caso es de 4,9 y en el otro de 4,1, consumo de cal 1,5 y 3,5, la recuperación final del oro fue de 60% en el caso de la muestra M5 y 74% de la M6. Los dos, este relave de la Bella Rica, el uno del Paraíso y el otro de Tres Ranchos. Cuando se hizo solo la tostación reductora, el consumo de cianuro en un caso se quedó en 4,4 y en el otro subió a 9,2. Y el consumo de cal de 5,6 a 0,5, se bajó dramáticamente la cantidad de cal. La recuperación del oro subió de 60 a 73 por la porosidad pequeña que se... Pero en el otro caso no fue positiva, bajó de 74 a 60.
La tostación solamente en atmósfera oxidante, en este caso, el consumo de cianuro quedó en 4,2 y subió a 7,2 en la de Tres Ranchos. El consumo de cal, 5. La recuperación del oro subió de 60 a 88 y de 74 a 84. Y la tostación en 2 etapas, que quizá es la que nosotros recomendaríamos como la mejor opción, logra que el consumo de cianuro se mantenga en la muestra M5, pero en la muestra M6 se duplica, llega a 10,5, por la liberación de los óxidos de hierro principalmente y de cobre. El consumo de cal es 5,8 y 4, pero lo más interesante es cómo subió la recuperación final del oro, de 60,9 a 95 y de 74 a 88. Contenido final del oro en el relave fue de 0,4 en un caso y en el otro caso fue de 3,6. Las otras muestras de tostación reductora tienen un relave de 10,5, o sea, si bien es muy alto, y en el otro de 5,7. Entonces, es muy claro que la tostación en 2 etapas es la que mejores resultados da. Aquí tenemos nosotros una influencia de la atmósfera en una muestra que es de Tres Ranchos y la otra del Paraíso. En este caso, nosotros podemos mostrar aquí la recuperación del oro en solución en función del tiempo. Y aquí se puede ver la diferencia, ¿no? Que evidentemente llega a los 60 y a partir de la 8ª hora ya se queda, ya no se recupera absolutamente nada más. La tostación en atmósfera reductora incrementa un 10% la recuperación. La tostación oxidante un 20%, llega al 90% en las 24 horas y finalmente en 2 etapas recupera el 95% en esta muestra de El Paraíso. En cambio, la muestra de Tres Ranchos es una recuperación bastante más refractaria, ¿no es cierto? En la primera logra recuperarse el 60%, en atmósferas oxidante es ligeramente mejor, pero en atmósfera reductora es muy mala, o sea, no nos baja la recuperación, o sea, no es una buena alternativa. Pero la tostación en 2 etapas sí logra subir alrededor del 80%. Es una referencia interesante a lo que estamos viendo. Bien, entonces los ensayos de piloto confirman los resultados obtenidos en el laboratorio, lográndose una eliminación casi total del arsénico en el contenido de las muestras de M5. Las calcinas tienen menos de 0,1% de arsénico. Los resultados obtenidos en la cianuración de la muestra M5 indican que la tostación en este caso es un tratamiento beneficioso para la lixiviación del oro, lográndose que la tostación en 2 etapas logre el 95% de la recuperación. La atmósfera oxidante solo alcanza el 88% y la atmósfera reductora 74%. El comportamiento de la muestra M5 está asociado al poco contenido de sulfuros que se reportaron, sulfarseñuros que se reportaron. La muestra M6, en cambio, depende de la atmósfera de tostación. Pretratamiento en 2 etapas logra 88% de recuperación del oro con un residuo que todavía tiene 4 gramos por tonelada y un elevado consumo de cianuro. La tostación oxidante obtiene una recuperación de 85% y la tostación reductora provoca un efecto nocivo en el mineral, ya que disminuye a 62% la recuperación del oro y el consumo de cianuro sube a 9,2%. Estos resultados sugieren que la elevada presencia de pirotina porosa, 50% de la calcina de la tostación reductora, provoca una pasipación química de los iones sulfuros, efecto reportado por el señor Swan como una de las posibles causas de la refractividad de este tipo de calcines. Aquí tengo unas fotos del microscopio electrónico para que ustedes puedan observar el material calcinado. Miren la cantidad de poros que se dan, ¿no? Que se van provocando luego del proceso. Entonces, de lo que nosotros tenemos un bloque en el cual el cianuro no puede entrar, aquí tenemos un material totalmente poroso que puede entrar tranquilamente. Si nosotros hablamos que de aquí a acá hay 100 micras, nosotros estamos hablando que son poros de alrededor de 1 micra que tiene el material calcinado. Aquí tenemos un poco mejor. Y noten ustedes, estas son pepitas de oro. Entonces, las pepitas de oro, a través de los poros, el cianuro ya puede tener acceso. Entonces, es una muy buena alternativa. Aquí tenemos material previamente, o sea, no tostado totalmente, donde se ve el núcleo no reaccionado, ¿no? Aquí tenemos la B es sulfuros y A es la parte de óxidos que está en la parte externa. Muy importante.
A manera de conclusión, los resultados experimentales obtenidos en estos estudios en general están de acuerdo a lo que ha reportado la literatura, tostación de arseno pirita en lecho fijo para mineral de pequeño espesor. Sin embargo, se ha constatado la presencia del CO en los rendimientos de eliminación del arsénico son a menudo inferiores, y esto se ve incluso en la muestra M5 de 3 ranchos, ¿no? Que se da ese trabajo. Si se trabaja a bajas temperaturas inferiores a 600 grados, la corriente gaseosa elimina en forma rápida los gases arseniacales, lo que logra que el arsénico en la calcina, a pesar de tener elevados potenciales, no forme arseniato de hierro que podría reatraparlo. En el caso de los minerales examinados, la presencia de azufre, sea de la pirita o sea de la atmósfera, juega un rol muy importante ya que favorece la eliminación del arsénico. Consecuentemente, para la concentración de minerales de arsenopirita aurífera, una flotación selectiva que trate de separarle de la pirita no se justificaría. Ensayos realizados con muestras de pirita masiva indican que hay una interacción CO-pirita que permiten eliminar el azufre a más baja temperatura. La selección de las condiciones operativas de la tostación para un mineral contenido una buena cantidad de arsenopirita es función del tratamiento posterior que se le quiera dar a la calcina, ya que podría imponer contenidos máximos de arsénico y de azufre y la porosidad del material tostado. Siempre se debe considerar para cada muestra como caso particular, ya que los productos poseen características propias. A pesar de que en líneas generales el tratamiento puede estar definido, los parámetros intrínsecos de la tostación deben ser fijados dentro de límites estrechos, los cuales solamente se consiguen mediante ensayos de laboratorio o piloto semi-industrial como el que se mostró en hidrorónicos.